Bueno, Fernando, primero, muchas felicitaciones por lo que has hecho, lo que has establecido. Muy contento, pues, de ver el éxito y muy contento de ver el interés que muestra tu audiencia. Yo te mando un saludo muy cordial y el agradecimiento por la oportunidad. Eh, Como para quienes no me conocen, mi nombre es Mauro Schenone y yo trabajo eh, ahora con la Universidad de Tennessee. Estoy en el departamento de obstetricia y ginecología. eh, Mi alma mater, como la tuya, la Universidad de Carabobo. Muy orgulloso de nuestra universidad y bueno, muy contento de estar aquí, de tener esta conversación y de compartir pues información acerca de lo que todos nosotros acerca de nuestra, del embarazo, de la sexualidad humana, de temas de la medicina que son tan importantes. Realmente un mito, algo que se ha de alguna manera filtrado bueno, en, dentro de nuestras familias, dentro de nuestros pacientes, en la sociedad. Pero algo que no está fundado, las relaciones sexuales durante el embarazo eh, están, no hay una contraindicación para, pues, eh, de alguna manera entrar en un contacto sexual en la pareja, a menos que hayan ciertas circunstancias, ciertas condiciones bien puntuales en las que se recomienda, sin quizás haber una evidencia científica sólida para decir que perjudica, hay ciertas condiciones en las que se recomienda o se sugiere pues abstenerse de actividad sexual del embarazo, pero en la mayoría de los casos eh, que son embarazos de alto riesgo, no hay una contraindicación a la actividad sexual y cual sea el modo de actividad sexual elegida. Te cuento que, como dijimos anteriormente y ahora enfatizando más en la parte de pacientes o casos de bajo riesgo obstétrico, no, la actividad sexual es aceptable, no hay una contraindicación y eh, lo mismo aplica para los 3 trimestres del embarazo. Eh, Se puede entrar pues y practicar relaciones sexuales durante el primero, segundo y tercer trimestre. Hay ciertas consideraciones como son las condiciones y los síntomas del embarazo para cada trimestre que puede de alguna manera afectar quizás el líbido o de alguna manera el, el interés en, en, pues, practicar pues las relaciones sexuales durante el embarazo. Durante el primer trimestre sabemos que las náuseas y los vómitos a veces dejan a la embarazada bien afectada y bueno, de alguna manera sintiéndose indispuesta pues para el acto sexual, los cambios hormonales y de alguna manera todo el concepto de aquí está nuestro embarazo, al hombre también lo puede afectar y puede afectar pues, el interés en pues, empezar o retomar la práctica sexual. Am, a pesar de eso, hay muchas embarazadas que, bueno, se sienten muy bien,
y tienen pues el interés de continuar las relaciones sexuales al igual que la pareja. Durante quizás el segundo trimestre ya empieza pues a mostrarse más el volumen abdominal y ya en el tercer trimestre es algo mucho más obvio y quizás desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de posiciones para la actividad sexual, ya puede que hayan cambios y pueden que la pareja necesite de alguna manera adoptar ciertas posiciones que son más llevaderas, pues, o más adecuadas para el acto sexual con una embarazada que tiene un útero más allá de las 20 semanas, un útero y un abdomen que ya es más voluminoso. También existe de alguna manera la ansiedad o la percepción de la pareja acerca del posible daño pues al bebé, al embarazo, desde algún punto de vista por el hecho del coito, de la penetración. Y es importante para tu audiencia saber que existen en el embarazo mecanismos de protección, incluyendo el líquido amniótico y en los tejidos alrededor del útero que protegen pues al bebé. La naturaleza, como se dice, es sabia desde ese punto de vista, ha puesto mecanismos para la protección del bebé a pesar de haber pues el coito, la penetración durante el acto sexual. También está muchas pacientes que tienen expresan pues preocupación por la presión que se pueda ejercer sobre el abdomen con ciertas posiciones. En esos casos, la pareja puede adecuar sus relaciones a ciertas posiciones en las cuales no haya presión sobre el abdomen. Entonces, son ciertas cosas que eh, quizás para nosotros los médicos sean cosas que parezcan pequeños detalles, pero son detalles que se aumentan pues dentro de la mente y de la percepción del paciente y que es muy importante explicar y es muy importante pues responder a esas preguntas, a esas inquietudes que los pacientes tienen, porque en realidad pueden tener un impacto bien grande en la relación de pareja durante el embarazo. Sí, en cuanto a las condiciones de alto riesgo, hemos hablado de los embarazos de bajo riesgo y cómo existe, pues, no existe una contraindicación a la actividad sexual y hablamos, pues, de las ciertas condiciones, ciertas consideraciones que hacen más placentero, pues, la actividad sexual en la pareja durante el embarazo. Ahora la pregunta es, hablemos de esos embarazos de alto riesgo. Y primero, Fernando, permíteme eh, ahondar un poquito en lo que es embarazo de alto riesgo. El embarazo de alto riesgo es un término supremamente vago. Es un término que lo que es alto riesgo para mí quizás no es alto riesgo para el colega en la clínica de al lado, o lo que es alto riesgo para una paciente no necesariamente significa alto riesgo para otra. Es un término muy, muy eh, poco específico. Y vale la pena destacar que hay condiciones de alto riesgo que no tienen nada que ver con el, o que no hay una relación en el riesgo de complicaciones por el hecho de tener o no tener relaciones sexuales. Hay unas pocas de esas condiciones que llamamos de alto riesgo, que, bueno, sí hay una base quizás teórica, fisiopatológica, para justificar quizás la preocupación o la precaución
de tratar de evitar las relaciones sexuales. Y te cuento que hay tres, quizás los tres principales mecanismos que generan de alguna manera preocupación o que han generado preocupación a través del tiempo en la arena, pues en la medicina, en los profesionales de la medicina, acerca de el sexo o las actividades sexuales durante el embarazo. Son tres, te quiero mencionar tres de esos mecanismos. Uno de esos mecanismos es la secreción de prostaglandinas. La secreción de prostaglandinas F y prostaglandinas E2 eh, puede causar o causa pues borramiento y ablandamiento del cuello uterino. Y en adición también causa o está relacionada con contracciones uterinas. Entonces, ahora, ¿cuál es el eslabón que conecta actividad sexual con presencia de estas sustancias que estoy hablando, las prostaglandinas? Bueno, que durante el acto sexual hay ciertas cosas que eh, disparan o que estimulan la secreción de prostaglandina por parte de la mujer, esa secreción endógena, pero también hay prostaglandinas que vienen incluidas en el semen por parte del hombre durante el coito. Entonces, eh, ese es uno de los mecanismos por los cuales a través del tiempo se ha tenido esa sospecha, de alguna manera, esa inquietud acerca del sexo durante el embarazo. Eh, el otro mecanismo es la secreción de oxitocina. La oxitocina, sabemos, es una hormona que produce contracciones uterinas y, por tanto, contracciones uterinas. Ya hemos hablado del ablandamiento con las prostaglandinas. Esto es bien parecido a lo que pasa en el trabajo de parto. Entonces, también hay de alguna manera, esa inquietud. Y desde este punto de vista, el eslabón que conecta la parte sexual con la secreción de oxitocina es que sabemos que con el estímulo de los pezones o el estímulo durante el orgasmo femenino, hay una estimulación a la producción de oxitocina, y entonces eso es lo que conecta pues las dos cosas, pues el riesgo de un parto prematuro, el riesgo de empezar el parto en un momento que no debe estar presente y complicar el embarazo a consecuencia pues de una relación sexual. Y tercero está la parte del trauma, el trauma, digamos, físico. Y quizás estoy usando una palabra muy fuerte como trauma. Me refiero estrictamente a la parte mecanismo físico, pues de contacto. Contacto allí en la parte del útero, o la penetración del órgano sexual masculino en el órgano sexual femenino, con presión en esa zona del cuello. Si hubiese, por ejemplo, la placenta allí vecina, si hay una placenta previa, entonces cualquier opresión que se ejerza en ese sitio puede de alguna manera eh, empezar pues un sangramiento eh, eh, de la placenta, ¿ok? Y un sangramiento vaginal relacionado con problemas placentarios puede poner en riesgo el embarazo. Ahora, estas son situaciones bastante extremas. Estas son situaciones en las que ya hay una placenta previa, son situaciones en las que se dan muchas condiciones que llevan a el problema del sangramiento. Pero ese sería el tercero de los mecanismos. Así que, en resumidas cuentas,
primero está las relaciones sexuales como mecanismo para la estimulación y secreción de prostaglandinas, que al mismo tiempo incrementan o producen ablandamiento o borramiento del cuello y contracciones uterinas. Segundo, está la producción de oxitocina, o sea, relaciones sexuales que por X o Y mecanismo conllevan pues a la secreción, al incremento de la oxitocina, y la oxitocina produce contracciones uterinas. Y tercero, está pues los mecanismos físicos, pues de el contacto durante el coito, que si las condiciones estuviesen dadas, y con esto me refiero al ejemplo de la placenta previa, contacto con la placenta pudiese pues desencadenar sangramiento y complicaciones del embarazo. Estos son los tres mecanismos que han de alguna manera llevado a la comunidad médica a tener esa sospecha, a tener esa inquietud acerca del sexo durante el embarazo. Ahora, paso a la segunda o la próxima fase en la que te cuento de esas condiciones de alto riesgo. Como dijimos, son bien selectas. Hay muchísimas condiciones que se caracterizan de alto riesgo en el embarazo que no tienen nada que ver con el acto o la práctica de las relaciones sexuales. Pero hay un número bien limitado de condiciones en las que sí, todavía nosotros, los obstetras, tenemos ciertas reservaciones o quizás hablamos con nuestros pacientes acerca de abstenerse de tener relaciones sexuales, de tener el coito. Y algunas de esas, te voy a mencionar algunas de esas condiciones. Y te voy a mencionar a la vez un estudio que me parece importante de alguna manera hacer disponible o informar tu audiencia, que es un estudio que se publicó recientemente en el 2018 de la doctora Sally McPhedran. Esto se publicó en el Journal del Sexual Medicine Reviews, y en este estudio la doctora McPhedran hace un resumen. Ella primero hace una búsqueda exhaustiva de estudios en la literatura, con los diferentes mecanismos de búsqueda en diferentes databases más importantes de medicina, y ella hace un resumen exhaustivo de cuál es la evidencia que existe para guiar estas recomendaciones acerca de ciertas condiciones de alto riesgo en cuanto a tener o no tener relaciones sexuales. Y no es sorprendente eh, leer, a medida que lees el artículo, cómo se repite una y otra vez que no existe evidencia suficiente, o en el mejor de los casos, la evidencia es escasa para guiar o para de alguna manera confirmar que sí, de verdad no se puede tener relaciones sexuales. O sea que es bien, es un área de la medicina que necesita bastante trabajo. Necesitamos gente que se ponga a estudiar en estudios bien diseñados, eh, y que se haga la pregunta y que responda a la pregunta de que si estas condiciones que vamos a hablar son condiciones que de verdad requieren la pareja de abstenerse de relaciones sexuales. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Como primero está el parto prematuro o el cuello corto, ¿okay? Cuando todos sabemos que existe esa herramienta de medir el cuello por ultrasonido, y la longitud del cuello uterino se correlaciona bastante bien con el riesgo de parto prematuro. Entonces, muchos de nuestros colegas
incluyéndome a mí, tienen de alguna manera alguna preocupación hemos estado un poco a la defensiva o bien siendo bien precavidos cuando hay una detección de cuello corto en cuanto a las relaciones sexuales. Bueno, el, la conclusión en el estudio eh, es básicamente es que cuando existe la combinación del cuello corto con una historia de parto prematuro, quizás hay algo de evidencia en la que se sugiere pues que se eviten las relaciones sexuales. Y, pero también en el estudio se encontraron que cuando no hay esa historia de parto prematuro, no está ligado el cuello corto sin estar ligado a una historia de parto prematuro, la evidencia no es definitiva en ese respecto. Entonces, está abierto a una decisión individualizada, a una conversación con la paciente acerca de si se eh, abstiene o no del coito. También yo diría, personalmente pienso que depende muchísimo de cuán corto sea el cuello, ¿no? Si yo he tenido casos en los que el cuello está muy, muy corto, no está, ni siquiera se puede medir o incluso puede haber un grado de dilatación. Bueno, en esos casos yo estaría de acuerdo con abstenerse pues de relaciones sexuales por por el riesgo que ya hemos hablado de desencadenar reacciones fisiológicas que puedan de alguna manera terminar en un trabajo de parto pretérmino. O también está el riesgo de infección o el riesgo de ruptura de las membranas. Todo esto, un riesgo teórico, ¿ok? La evidencia, la parte científica es, como dijimos, muy escasa para decir con confianza que sí existe esa relación. Es un riesgo más que todo teórico. ¿Okay? Con la parte del cerclaje, generalmente, bueno, en el estudio siguen el mismo, el tema es bien parecido, ¿no? Primero ponen la aclaración de que la recomendación es basada en una evidencia que es muy débil, no es no es un nivel de evidencia alto, pero en general se recomienda abstenerse de las relaciones sexuales cuando se ha puesto un cerclaje. Y el cerclaje, le explico para aquellos que no están bien eh, que no están familiarizados con el cerclaje, es básicamente una sutura que se pone alrededor del cuello uterino para reforzar el cuello uterino en pacientes que tienen una insuficiencia del cuello uterino, dígase, el cuello uterino es muy débil para sostener el embarazo, así no hayan contracciones, o en esos casos en la que hay una dilatación avanzada y tú tratas pues, eh, de reunir ese cuello y de cerrarlo y mantenerlo cerrado con la sutura. Como pueden imaginarse, la sutura es un cuerpo extraño que está allí en un área que es muy propensa pues a la inflamación, a la infección y pues el coito, la penetración puede de alguna manera teóricamente incrementar el riesgo de infección, de inflamación. Entonces, desde el punto de vista del cerclaje, eh, generalmente evitamos. Yo personalmente le aconsejo a mis pacientes que se abstengan pues de la penetración. Después está los casos de ruptura prematura de membranas. Eh, es yo creo que esta es una de las condiciones en que hay pocas, a pesar de que no tenemos el mayor nivel de evidencia, es una de esas condiciones en que yo creo que, si no el 100%, la gran mayoría de los colegas obstetras estaríamos de acuerdo en la recomendación de los pacientes abstenerse de, eh,
del coito, de la penetración vaginal, porque al romperse las membranas está abierta esa puerta pues al mundo intrauterino y a las bacterias pues que pudiesen estar presentes en la vagina. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la ruptura prematura de membrana es una recomendación un poco más definitiva de evitar. Después está la placenta previa, hemos hablado antes de ella. eh, eh, no me acuerdo si clarificamos el término, pero para aquellos que no están familiares con la placenta previa, esa placenta que está cubriendo el cuello uterino, está bien bajo, bien cerca de la vagina y del cuello uterino. Entonces la preocupación o de alguna manera la inquietud es el hecho de que el contacto y la presión ejercida durante el coito en esa área del cuello uterino pueda desencadenar un sangramiento desde la placenta que pueda complicar las cosas. Desde este punto de vista, um, la, en el estudio, la autora básicamente da más una opinión que una conclusión científica y, bueno, sugiere que después de las 20 semanas con una placenta previa, abstenerse pues del coito. Yo estoy de acuerdo y yo recomiendo pues a mis pacientes que eviten el coito en casos de placenta previa. ¿Okay? Después está la condición de desprendimiento prematuro de placenta. Es una condición en la que antes de que haya el parto, antes de que salga el bebé, la placenta se desprende del útero, como todos y tu audiencia se imagina. Eso crearía un problema bien importante para el bebé porque afecta pues la capacidad de obtener nutrientes y oxígeno de la madre. Ese es el órgano, digamos, clave para la transferencia de oxígeno y nutrientes desde la madre al feto. En esos casos, generalmente son casos de emergencia, así que el debate de la sexualidad o no, perdón, de la actividad sexual o no es menos importante. Si hay una emergencia y se tiene que hacer, por ejemplo, una cesárea de emergencia, bueno, no tiene mucho valor el debate acerca de la actividad sexual. Pero si hay esos casos en los que hay lo que llamamos un desprendimiento parcial, eh, que no requiere un parto de emergencia, pero sí está el alto riesgo de parto prematuro, está el alto riesgo de sangramiento vaginal y de problemas de bienestar fetal. En esos casos depende muchísimo del tamaño del desprendimiento placentario, de si está la paciente sangrando o no, de si el coito produce contracción. Eso es un punto muy importante también, que hay veces en las que hay pacientes, y esto es algo muy, digamos, individual. Hay pacientes que por alguna razón al tener el coito, tienden a tener contracciones más intensas y más frecuentes que otras. Entonces, generalmente la recomendación es que si esta es una paciente que el coito desencadena esas contracciones más intensas y más frecuentes, entonces evitarlo. Y en aquellas pacientes en las que no pasa eso, se puede ser un poco más flexible dependiendo de las condiciones. Y después está, diría yo, por último, el embarazo, los embarazos múltiples, que también la evidencia estuvo bien limitada y con esto, por favor, no crean, merece la pena de verdad leer el estudio. Yo les estoy dando una versión muy, pero muy, muy resumida de lo que se hizo en el estudio, pero el estudio describe cuáles son los estudios que ellos
revisaron, cuáles son el tipo de evidencia, y después de esa descripción, que, bueno, te da la oportunidad de ir y revisar esos estudios que se han hecho antes, entonces la autora hace una conclusión y también da opiniones personales. Pero en el caso de los embarazos múltiples, también no hubo, es el mismo tema, no hubo algo definitivo, no ha habido un estudio que definitivamente guíe pues el comportamiento o las recomendaciones en estos casos. Am, y yo creo que el consenso o basado en opiniones, basado en experiencias, es que si es un embarazo de alto riesgo, no hay una contraindicación a la actividad sexual. Entonces, ahora que ya hemos revisado, pues, estas condiciones quizás de alto riesgo que están un poco más ligadas o donde la pregunta de tener o no tener relaciones sexuales es un poco más relevante que otras, em, también está el hecho de que en ciertos, ahora hablando más de síntomas que de, que de condiciones en el embarazo, yo diría que los síntomas es la otra parte muy importante y bien determinante en la decisión de abstenerse o no abstenerse de relaciones sexuales durante el embarazo. Esos síntomas son generalmente, los síntomas que voy a mencionar son generalmente síntomas que eh, la mayoría, si no todos los obstetras, considerarían como una razón para recomendar abstinencia sexual. Esos síntomas son sangramiento vaginal, pérdida de líquido, sospechoso de ser o de estar relacionado con una ruptura prematura de membranas, dilatación cervical avanzada, esto sería más un signo, ¿no?, que un síntoma, pero la dilatación cervical avanzada en el periodo pretérmino también es un, digamos, en este caso, un signo que conllevaría, pues, yo diría a la mayoría de los obstetras, si no a todos, a recomendar abstinencia sexual. Y la placenta previa ya la hemos descrito, más que un síntoma, una condición, y el trabajo de parto prematuro, quizás con síntomas, con contracciones. Entonces, yo creo que una de las cinco condiciones o situaciones en las que hay bastante consenso en cuanto a evitar las relaciones sexuales. Fuera de esto que hemos hablado, que ya dijimos, no existe una evidencia o no existen estudios, evidencia científica que sean contundentes desde el punto de vista de decir no a las relaciones sexuales, pero que hay un mecanismo fisiopatológico teórico que nos lleva a pensar que es razonable, pues, evitar las relaciones sexuales en estas condiciones. Fuera de estas condiciones que hemos hablado, hay muy pocas condiciones en las que yo te puedo decir, mira, si esto tiene una relación directa o la complicación estuvo directamente relacionada con la actividad sexual. Bueno, entonces retomamos ahora el tema de la actividad sexual ahora después del parto. La pregunta es muy común, doctor, ¿cuándo podemos retomar la actividad sexual después de que hemos tenido un parto vaginal o una cesárea? En general, la recomendación es esperar 6 semanas después de una cesárea o del parto vaginal. Una recomendación que se ha pasado de generación de médicos en generación de médicos, em, y quizás no ampliamente fundada en evidencia científica, solo quizás en una
en un análisis teórico de lo que pudiese pasar. Estamos de acuerdo que los cambios que ocurren en el parto, que ocurren en la cesárea, pueden de alguna manera hacer más propensa a la paciente a desarrollar infecciones, endometritis, por ejemplo. En estos casos, pues, la penetración pudiese introducir bacterias que conlleven al desarrollo de una endometritis. Em, También está la parte que en partos un poco más complicados que requieren episiotomía, está la parte de la herida que tiene que sanar. Está la sutura, está pues el tejido está de alguna manera sanando y el, pues la parte del el contacto físico, la presión en ese área puede de alguna manera afectar la sutura, puede haber una dehiscencia y, bueno, otra razón por la cual evitar las relaciones sexuales en presencia de una episio-episiotrafia. En el caso de la cesárea, nosotros y personalmente no tengo una recomendación distinta entre lo que es la cesárea y el parto vaginal, pero sí hay la parte de la cesárea que tiene, pues, en comparación con el parto vaginal, hay el factor añadido de una incisión, de una herida quirúrgica, pues, en el útero y en la piel, que también está propensa al trauma, está propensa a las infecciones. Hay quienes están un poco más hacia las 2 semanas, 2 a 4 semanas, mientras que las cosas estén ya, que cualquier herida en contacto esté sana, ya cicatrizada. Em, Como les digo, es algo, en ese caso, si una pareja está en conversación con el médico, hace el examen médico necesario para determinar que las cosas están sanando bien y de alguna manera, en una decisión compartida con el médico, quisiesen pues retomar las actividades sexuales un poco antes de las 6 semanas, es algo que está abierto pues a esa conversación, es una opción que puede ser tomada, una decisión tomada entre el médico y su paciente. Y bueno, en casos en los que ha habido eh, una complicación, por ejemplo, una complicación con la cesárea, quizás un absceso pélvico o una dehiscencia de episorrafia. Bueno, son casos en los que el médico pudiese recomendar ir un poco más allá de las 6 semanas, dependiendo del curso y pues, de la resolución o no resolución de esta complicación. Ya para finalizar, un saludo y un abrazo muy grande. Muchas felicitaciones por esta iniciativa increíble de una iniciativa académica con mucho empuje y con mucho alcance. De verdad que me gustaría ver iniciativas en muchos otros campos de la medicina como la tuya. Y un saludo muy cordial a tu audiencia. Y bueno, aquí me pongo a la orden, a tu orden, a la orden de tu audiencia para pues responder y de alguna manera cualquier pregunta, cualquier compartir eh, ideas y de alguna manera pues avanzar en este campo que tanto lo necesita. Eh, Me gustaría mandar el mensaje de que si existe alguien con esa chispa pues de la investigación
que, que estuviese interesado, oye, la necesidad es enorme de nuevos estudios, eh, bien, después, como hemos visto, ustedes me vieron repetir muchísimas veces, hay una falta de evidencia tremenda para guiar el manejo en estos casos. Así que yo de alguna manera los invito para aquellos que tengan ese interés de, bueno, organizarse y empezar a planear esos estudios que nos van a dar la respuesta que necesitamos. Un abrazo a todos y les deseo lo mejor.